334 goles en 136 partidos. Ese fue el saldo goleador del venezolano Alejandro Gómez en el Southampton Sub-15, antes de subir a la categoría Sub-18. 334 goles en 136 partidos. Más de un gol por partido. Qué impresionante este venezolano, lo que hizo en el Southampton. Ahora está en el Olympique Lyon. Y la gran pregunta es, ¿puede jugar para la selección de Venezuela? Bueno, vamos a comenzar por describir quién es Alejandro Gómez. Es un venezolano que nació en Caracas y a los 10 años migró a Inglaterra. Es hijo de venezolanos con abuelos portugueses, así que tiene la nacionalidad portuguesa. Es un delantero centro y también un delantero que va por izquierda. Al llegar a Inglaterra, lo cierto es que Alejandro pidió entrar en el Southampton. El Southampton le dijo, mira, estás un poco joven todavía, preferimos verte que vayas a un club local como el East League Tornadoes, y en el East League Tornadoes vamos a observarte. Resulta que el chico en el East League Tornadoes la rompió, llamó la atención de un montón de personas y el Southampton obviamente vino y dijo, no, este jugador es para mí. Y así fue como lo fichan y así es como marca los 334 goles en 136 partidos de la Sub-15. De hecho, en su primer año marcó 65 goles en la Sub-15. Así que fue un tema espectacular. Y luego él poco a poco empezó a participar en la Sub-17, en la Sub-18 del Southampton. Y finalmente llegó el Olympique Lyon. Perdón, antes de que llegara el Olympique Lyon, obtiene su nacionalidad británica del Reino Unido por vivir ahí más de 5 años. Y luego pasa a las demás categorías donde él sigue siendo mucho más pequeño y sigue marcando goles. Imagínense ustedes que con la Sub-18 y sin ser Sub-18 marcó 3 goles y 9 asistencias. Y en el Lyon, en este momento, que está en la Sub-19, lleva 11 goles y 3 asistencias. Quiero decirles además, muy importante, él debutó en la Premier League 2, el campeonato juvenil más importante de la categoría Sub-21 también en Inglaterra antes de irse al Lyon, y se convirtió así en el segundo jugador más joven en lograr dicha hazaña con 15 años y 10 meses y un día, solo situado por detrás del británico Harry Howell. Es decir, este chico es un rompedor de récords por todos lados. En Athletic, el famoso diario de Athletic, dice que en 2024 Alejandro Gómez estaba visto como uno de los mejores delanteros en Inglaterra, en el Reino Unido, a su edad. Y recibió interés de clubes del Reino Unido y de fuera del Reino Unido, incluyendo Alemania, Italia y España, cuestión que terminó en el Lyon. Este talentazo es Alejandro Gómez. Y bueno, todavía falta mucha carrera para saber qué tan lejos puede llegar este chico, pero digamos que se ha colocado como algo excepcional. Es interesante que ha jugado amistosos con Inglaterra Sub-15, amistosos con Portugal Sub-15, amistosos con Inglaterra Sub-16, amistosos con Venezuela Sub-17 versus Turquía de Ricardo Baliño y amistosos con Inglaterra Sub-17, y ahora juega la Eurocopa Sub-17, acaba de empezarla a jugar en marzo de este año, es decir, prácticamente hace unos días atrás, donde ya ha jugado 3 partidos y ha marcado 3 goles. Y ahora mi pregunta es para mis compañeros después de todo este resumen. ¿Qué les parece este jugador para la selección venezolana? Suena como un jugador soñado, ¿no? Formado en Inglaterra, con una cantidad de goles que triplica prácticamente a la cantidad de partidos jugados. O sea, tiene dos puntos y pico por cada partido. Es, tiene todas las letras. Justamente nosotros hemos carecido, quitando a Salomón Rondón, de un delantero que haga todo tipo de goles, ¿no? Es decir, necesitamos cada vez mejores jugadores porque el nivel de toda Latinoamérica sigue subiendo, el nivel de Sudamérica sigue subiendo. Y, oye, este tipo de jugadores, pues, sería de gran impacto, ¿no? Yo creo que es un jugador con un perfil bastante interesante. Siento que más allá de Salomón Rondón y el respeto que se le tiene a otro tipo de jugadores y los delanteros con los que contamos, John Cádiz, Martínez, Hurtado, siento que no hay jugador como Alejandro Gómez en el radar de la selección.
y las posibilidades están allí. El jugador nació en Caracas, entonces la verdad es que sería bastante interesante y creo que si tenemos la posibilidad de tener un jugador como ese, tuvimos una oportunidad parecida con Alejandro Márquez, que todavía es latente, no lo hemos visto mucho con la selección, pero allí están las posibilidades. Creo que en un futuro, el futuro, como dicen, es brillante. ¿Se imaginan una dupla Alejandro Gómez, Alejandro Márquez? Sería increíble. Mira, Antonio se llevó todos los datos que tenía del jugador, los dijo todos. Pero espectacular, obviamente un jugador así es envidiable para una selección. Pero mi pregunta es para Antonio porque justamente hiciste una pregunta también al iniciar tu sección. ¿Podrá este jugador estar con Venezuela? Ya vemos las ganas de Brandon de tenerlo, también de Moral comentar su parte, pero coméntanos entonces justamente, porque hablamos en la sección del programa pasado, hace unos pasados, sobre este tema y el jugador de Ornella. Ahora, ¿cuál es el caso de Alejandro Gómez? Justamente queríamos hablar de este caso, Elena, porque cuando hicimos el video de David de Ornelas, nos comentaron y nos llegaron muchos comentarios, incluso el propio Fernando Ornelas, de verdad que agradecidos con él y con las palabras que nos dedicó, de verdad muy agradecidos con él. Y en los comentarios nos hicieron mucho este tema de Alejandro Gómez, también se fue Alejandro Gómez, Alejandro Gómez. Y entonces, ¿por qué no mencionamos a Alejandro Gómez en ese video? Porque no estaba en el Ligar Portal, en el portal de cambio de federaciones, y porque además es que él no cambió de federación. Yo creo que eso es lo primero que hay que explicar, ¿no? Y aquí voy a colocar en pantalla el artículo 6.3 del reglamento de aplicación a los estatutos de la FIFA, que te explica un detalle muy importante, ¿no? Dice, con excepción de las condiciones estipuladas en el artículo 10, aquellos jugadores que hayan participado, ya sea de forma parcial o total, con una federación en un partido de competición oficial, en cualquier categoría o disciplina futbolística, no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación. El tema es que Alejandro Gómez no había participado hasta ahora, hasta hace poquito, con ninguna selección en un partido de competición oficial. Todos habían sido amistosos. El de Turquía con Ricardo Baliño fue un amistoso con Venezuela. Con la sub-15 fueron amistosos. De Inglaterra amistosos. Con la sub-15 de Portugal fueron amistosos. Con la sub-17 de Inglaterra fueron amistosos. Y no es sino ahorita que acaba de jugar 3 partidos clasificatorios a la Eurocopa Sub-17 por Inglaterra. Pero es ahorita en marzo. Acaba de suceder. Él acaba de sellar su primera nacionalidad deportiva, la primera, porque los partidos amistosos no te sellan la nacionalidad deportiva. Solo te lo sellan los de competición oficial, como acabamos de leer. Entonces ya él adquirió su primera nacionalidad, muy distinto a David de Ornelas, que la primera nacionalidad que adquirió fue la venezolana. La gran pregunta ¿es este caso igual al de David? No, este caso es distinto, porque al ser esta la primera escogencia de nacionalidad, nos lleva a que él se puede cambiar de federación luego. Y vamos a leer al artículo 10.1 y dice: un jugador podrá solicitar una única vez el cambio de la federación para la que sea seleccionable con la federación de otro país de la cual posea nacionalidad bajo las condiciones que se estipulan a continuación. Solo se puede cambiar una sola vez y Alejandro Gómez todavía no ha hecho ese cambio, diferente a David de Ornelas que lo hizo. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, la siguiente pregunta sería, ¿cuál de las 5 causas que hay para cambiarte de nacionalidad, de acuerdo a este artículo 10, le puede aplicar a Alejandro Gómez? Bueno, tenemos 2. Tenemos 2 situaciones en las que Alejandro Gómez a futuro pudiera cambiar a Venezuela si él decidiera regresar con Venezuela. Porque bueno, después tenemos que comentar que van 2 jugadores interesantes que la selección venezolana deja ir. Ya empezamos a preguntarnos un poco más fuerte qué está pasando. Entonces, teniendo en cuenta esto, es la situación A, es cuando el jugador ha participado en una competición oficial, pero no del alto rendimiento, no la A, no competiciones A, y ya tenía la nacionalidad del país. Entonces, un ejemplo es, este es el artículo 10.1a, y dice así,
Ya jugó un partido de competición oficial, a excepción de partidos internacionales A, de cualquier disciplina futbolística con su federación actual, y en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su federación actual, de cualquier disciplina futbolística, ya tenía la nacionalidad de la federación a la que le desea representar. En este caso, Alejandro Gómez pudiera cambiar a Portugal, porque tiene la nacionalidad portuguesa, como ya lo dijimos, y también pudiera cambiar a Venezuela. Siempre que él no haya jugado un partido con la selección A de Inglaterra, la selección top de Inglaterra, él va a poder, sin ningún problema, cambiar de nacionalidad una vez más, sea Portugal o sea Venezuela, que son las nacionalidades que ya él posee. Ahora bien, ¿y qué sucede si jugó un partido A? ¿También hay chance de cambiar la nacionalidad? Sí. Esa es la otra opción que él tiene, que es la opción C, es un poco más compleja. La leemos. Y son 6 requisitos, Dios mío, 6. Fíjense ustedes lo difícil que es cambiar cuando juegas con una selección A. Primero, ya jugó un partido A, es lo primero que te dice. Luego, en el momento de jugar su primer partido de competición oficial con su actual federación y actual de cualquier categoría, disciplina, ya poseía la nacionalidad, en este caso Venezuela y Portugal. En el momento de jugar su último partido de competición oficial de cualquier disciplina futbolística, tenía menos de 21 años, es decir, puede haber jugado con la selección de Inglaterra, pero tenía que tener menos de 21 años. Jugó solo un máximo de 3 partidos con la selección A de Inglaterra, de cualquier disciplina como futsal o etcétera, etcétera. En este caso es fútbol campo. Han transcurrido al menos 3 años desde que jugó su último partido y además jamás ha participado en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA o de un torneo confederaciones. Esas son solo sus 2 opciones si quiere volver a Venezuela o si Alejandro Gómez quiere ir a Portugal. Qué complicado. Ahora, Antonio, ¿qué te parecen estas normas con estos criterios? Porque a mí me gusta, por una parte, que no se limite a participaciones en partidos oficiales, porque tenemos que tener en cuenta que la vida de estos jugadores comienza desde muy joven. Entonces, me parece que la norma les permite justamente estos criterios para que todavía les dé un chance para decidir a quién representar, con quién jugar. ¿Qué te parecen a ti esas normas? Porque yo las veo, o en este momento, como están descritas en el reglamento, que son beneficiosas también para el jugador para que tenga ese chance para decidir y pensar más bien un poquito más sobre su futuro. La primera norma que leímos de la primera posibilidad de cambio me parece que está perfecta. La segunda es demasiado estricta. Y yo entiendo qué es lo que se quiere decir, pero al menos yo quitaría un par de requisitos de esa norma. Si jugó una competición A, yo no le pondría que un máximo de 3 partidos. No, eso de los 3 partidos yo lo quitaría. Yo creo que es un poco exagerado el tema del número de partidos y creo que es muy exagerado el tema de que hayan tenido que pasar 3 años. Al menos esos 2 requisitos yo no los considero. Los demás, ok. Lo de los 21 años te lo doy, me parece que está bien. Bueno, también estoy de acuerdo con ese requisito de participar en un mundial. Pero sí estos 2 requisitos de los 3 años y de solo 3 partidos, me parece exagerado. Me parece que la norma es demasiado minuciosa y tratando de evitar de que te cambies de federación lo más posible, y yo lo entiendo. Pero si lo estás permitiendo una vez, permítelo bien una vez. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Antonio, está interesante y bueno, como decía, las posibilidades están allí. Ahora quiero hablar un poco también sobre la posición del jugador, ¿no? Que muchas veces se le ataca en episodios anteriores hemos comentado sobre eso, ¿no? Que se entiende la decisión. Hay mucha gente que dice, no, bueno, que no venga, que nadie lo necesita y no es así. Porque creo que, y este mensaje va para los fanáticos, que creo que se entiende perfectamente cuando un jugador da el salto a nivel de clubes, por lo menos sin ir muy lejos ahora, el participante venezolano Metropolitanos en Copa Libertadores Sub-20, 3 partidos, 3 derrotas, por más de diferencia de 3 goles, y eso lo sabe el fanático. Pero ¿por qué no podemos entender que Alejandro Gómez en este caso tiene una oportunidad de formarse con situaciones de primer nivel ante rivales de primer nivel? Y a fin de cuentas es su profesión. Él sabrá por qué tomó esta decisión, seguramente está siguiendo sus intereses y buscando unas mejores condiciones. Que si puede volver en el futuro, bueno, ya por los puntos expuestos, sabemos que sí, si eso llega a suceder,
hacer, bienvenido sea todo lo que sea para sumar con la selección venezolana. Creo que es un mensaje de que la gente tiene que entender que cuando un joven toma una decisión de ese estilo, no lo está haciendo porque no se siente identificado o no se sienta venezolano, sino que está buscando las mejores condiciones para su futuro profesional. Ojalá que el destino o sus decisiones lo traigan de vuelta con la selección venezolana, pero es bastante curioso la decisión de por qué los jugadores promesas no se están quedando con Venezuela. Allí también hay que hacer un poquito de análisis, no tanto darle la responsabilidad al jugador, sino por qué tomó esa decisión. Brandon, yo secundo todas las palabras porque un jugador tiene una carrera y dentro de esta carrera él tiene muchos incentivos. Quedar campeón de una Copa Mundial es un incentivo grande y poder estar en una selección que pueda quedar campeón a una Copa Mundial que tenga más probabilidades que otra, oye, suena muy interesante. Suena a algo que te pondría a dudar y que pondría a dudar a cualquiera. Implica incluso no solo prestigio, sino más dinero para ti y para tu familia a futuro. Entonces, hay que entender este tipo de cosas. Los diferentes incentivos nos pueden llevar a conectar más con un país, a conectar más con otro país, a priorizar nuestra carrera, y eso hay que entenderlo. Porque así como todos tenemos profesiones, el fútbol es una profesión y se tiene que tratar como tal y se tiene que respetar como tal. Pasemos al tema de la Federación Venezolana de Fútbol. Repatrió una serie de jugadores para la sub-20, pero en la sub-17 no ha sido igual. Y a mí me llama mucho la atención porque en la sub-17 tenemos un tremendo técnico como Osvaldo Vizcarrondo. Y si bien es cierto que Osvaldo acaba de llegar y que probablemente yo dudo mucho que él tenga algún tema con respecto a esto, aunque no lo sé a ciencia cierta, ya se te va David de Ornelas y se te va Alejandro Gómez. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no los hemos podido retener? Ambos jugadores participaron con la selección. Es decir, vinieron acá. ¿Qué sucedió? Incluso en 2023 Alejandro Gómez decía en una nota que la Federación Venezolana no lo había contactado. Bueno, pero después lo contactó y lo trajo a jugar un partido. ¿Qué está sucediendo? Ya no es uno, ya son dos. Yo no puedo decir a ciencia cierta qué pasó. Quiero pensar que Vizcarrondo no tuvo nada que ver con esto porque me parece además un técnico fenomenal y es mi sueño que Osvaldo Vizcarrondo sea director técnico de nuestra selección nacional de fútbol A, y además es mi sueño también que otro como Hugo Sabarese también lo sea. Pues son sueños míos, me gustaría verlos allí. No sé, pero ya no es un caso, ya son dos. El ruido empieza a crecer. ¿Qué está pasando? Habiendo dicho esto, bueno, Alejandro Gómez está con Inglaterra, pero pudiera regresar a Venezuela o pudiera ir a Portugal, tiene todavía un chance más. ¿Qué piensan ustedes de este jugador? ¿Les gustaría verlo jugando con la selección venezolana? ¿O les gustaría verlo jugando con la selección portuguesa? Bueno, o también les gustaría seguirlo viendo jugar con la selección inglesa. Bueno, ¿cuál es su balance de este tema? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. El precio del deporte. Producido por Laurel.